Muy buenos días, doctor Ricardo Camacho. Buenos días, doctor Lautaro Ojeda. Señoras y señores, desde Argentina, Roberto Mesa Niela, un licenciado en criminalística que va a tener la bondad de acompañarnos. Es una contribución espontánea y tener también una idea, distinguidos académicos, tener una idea de lo que están haciendo en Buenos Aires, qué aguardan de reportes desde aquí, materiales que seguramente están siendo conducidos de Quito a Buenos Aires en próximas horas. Resulta harto interesante para darnos cuenta por qué línea está el interés de los familiares atravesando. Línea de una investigación severa, con una desconfianza manifiesta por parte de ellos y de algunas autoridades que nos ven como policía, como sociedad, con síntomas naturalmente de actores irresponsables, una sociedad completamente desorganizada, etcétera, etcétera. La imagen del Ecuador para ellos totalmente desdibujada. Y por eso queremos que con los distinguidos maestros y catedráticos que hemos invitado, ustedes puedan tener, sopesando también lo que digan desde la Argentina, una idea exacta de lo que está ocurriendo en los últimos días. Ayer publicaba el diario El Universo datos de que los familiares de las argentinas Marina y María José, quienes fueron asesinadas en Montañita el 22 de febrero, están revelando un nuevo testimonio que arroja otras pistas dentro del caso. Pero digamos que muchos de estos jovencitos que vienen acompañando a familiares mayores de edad, ya está el señor Mesa, ya estamos en contacto con Buenos Aires. Y yo quiero rescatar de parte de mis invitados al estudio algunas opiniones sobre lo que dicen en Buenos Aires. Dice Diario La Nación, que ha publicado un sitio web, que Marcos Menegaso, hermano de Marina, este chico que yo quería decir, se las daba y se las da de investigador a fondo del problema, se encuentra en el país e indica que un cordobés les aseguró que el día del crimen, esto está publicado en el diario La Nación, y ojalá Roberto nos pueda desde Buenos Aires matizar o convalidar si esto es verdad. Dice, indicó que un cordobés les aseguró que el día del crimen las dos jóvenes fueron vistas a eso de las 10:30 de la noche en un bar de la playa y que estaban acompañadas por dos hombres de tez blanca. Se contactó con nosotros un cordobés que nos dijo que vio a las chicas antes de ir a la fiesta Full Moon el día lunes 22. Según nos dijo este nuevo testigo, ellas iban con dos chicos, uno con remera negra, ambos de tez blanca, añade este joven Menegaso, hermano o uno de los hermanos de una de las víctimas, quien junto con los familiares de Connie han iniciado una investigación propia, adicional a la oficial a la que han cuestionado desde el inicio. Y para que todos estemos más o menos informados de lo que hemos hecho en la cadena Democracia, en esta emisora, pues vamos a pedirle al señor coronel Víctor Arauz que desde el archivo tenga la bondad de reafirmarnos – lo que nos dijo aquí hace algunos días,
Él es el director general de la DINASED. Es coronel en grado policial y él aclaró que la Fiscalía presenció los procedimientos policiales que realizó a los cuerpos de las turistas argentinas que fueron asesinadas en Montañita, pese a desconocer en primer momento sus identidades. Vamos a ver qué es lo que nos dijo en esa ocasión. La Fiscalía siempre estuvo presente en todos los procedimientos policiales, desde el primer momento que se inició esta investigación. ¿Cómo podrían ustedes probar aquello? Con los documentos que reposa precisamente en Fiscalía. ¿Sí? En que sí existe en todo momento. Pues, ¿de qué día estamos hablando? ¿Cómo fue la historia? Justamente desde el día jueves 25 aproximadamente a las 23 horas, en que se produce el hallazgo de un cuerpo en ese momento no identificado, hablamos pues como NN. Desde ese momento estuvo presente la Fiscalía, que es quien autoriza y ordena el levantamiento del cadáver, desde ese momento. Hasta ese momento todavía no teníamos ninguna relación de que este cuerpo pertenecería al caso que se está investigando. Primera situación. No teníamos la identidad de esta chica. ¿Sí? Y paralelamente, el día sábado empieza ya a circular en redes sociales la posible desaparición de 2 chicas argentinas en el sector turístico de Montañita. De Montañita. Inmediatamente asociamos que el cuerpo encontrado el día jueves podría pertenecer a una de las chicas, teniendo en cuenta que recién el día sábado se presentó por parte de un delegado del Consulado de Argentina en Guayaquil, recién presentó la denuncia de desaparecidos. Es en ese instante en que, me permito comentar, el señor ministro conoce de la posible desaparición y automáticamente pide pues información sobre esa posible desaparición y da 24 horas para la localización de las chicas. ¿Quién le reportó al ministro de este partido? No, es que eso fue publicado en las redes sociales. El día domingo en la mañana, sí, se produce el hallazgo del segundo cuerpo. El día domingo. ¿Ya 28. Por búsqueda espontánea de la policía? Ya obviamente, como usted lo dijo, ya podíamos relacionar el primer cuerpo con la posible desaparición de las 2 chicas, teniendo también pues la preocupación de que si ese cuerpo ya lo correlacionábamos con la desaparición, teníamos mucha preocupación de que el segundo hallazgo tenga relación y que podría aparecer en igual circunstancias. Al encontrar el segundo cuerpo, ya pues policialmente hablando, ya teníamos casi la certeza como investigadores por experiencia de que se trataban de las 2 chicas. Exa FM. Y el mismo director de la DINASED, Víctor Arauz, mi querido Roberto, nos dijo, resaltando que no es la primera vez que la Policía Nacional y esta división policial ha resuelto un caso en 24 horas, ya que poseen cerca de 300 casos resueltos en ese récord, en ese tiempo. Nosotros como DINASED tenemos cerca de 300 casos en el 2015 resueltos dentro de las 24 horas. Y sobre son récords. Y sobre los 100 casos resueltos entre 24 y la primera semana. Sí. Entonces una situación que justamente ha permitido pues el respeto, el reconocimiento y el prestigio en este caso de la DINASED. ¿Qué día concreto ustedes tenían resuelto el caso y en conocimiento tanto del fiscal como en caso de ustedes del señor comandante general, que naturalmente era el que le transfería información al señor ministro? Vuelvo a decir, la investigación en sí empezó con el hallazgo del segundo cadáver. Las primeras investigaciones eran presumiendo de que este cuerpo se trataba de una de las chicas. Al encontrar el segundo cuerpo, la investigación empezó propiamente el día domingo. Pero ¿y ustedes encontraron a los culpables? Nosotros hemos presentado a la Fiscalía todos los indicios, hemos presentado dentro del plano legal todas las versiones de las personas que han dado, repito, ante Fiscalía, su versión delante de su abogado, voluntariamente, y que ratifican y que sustentan la investigación realizada por DINASED. Exa FM. Sí. Bueno, esto es parte de lo que nos dijeron la mañana en que estaban aquí invitados por la cadena Democracia el señor ministro Serrano, el señor director de DINASED, Víctor Arauz, el coronel Pablo León, subdirector de inteligencia antidelincuencial. Me falta uno, ¿no? Me falta uno. Pero era otro coronel que evitó darnos... No, Campos era.
Roosevelt Campos. Roosevelt Campos, sí. Bueno, yo quiero que tenga la bondad Ricardo Camacho con la venia de Lautaro Ojeda. Los dos son académicos acá en la ciudad de Quito, en Ecuador. Roberto Mesa en Buenos Aires. Y entonces ellos tienen la siguiente impresión preliminar hasta que podamos más o menos darnos el ámbito en que vamos nosotros a analizar de última hora lo que realmente hasta este instante quedan como piezas bastante vulnerables o piezas o hipótesis bastante precisas o acercadas a la precisión. No sabemos, en este momento hay una confusión en el balance de todo lo que los medios de comunicación de Ecuador hemos logrado recolectar. No hay una solidez y entonces hay diferentes versiones. Roberto Mesaniela nos comentará desde Argentina lo que él piensa desde allá. Entonces voy con Ricardo Camacho. Gracias, Gonzalito. Muy buenos días. Un cordial saludo a Lautaro, que es un gran sociólogo, un gran estudioso de la seguridad, y creo que estamos complementados porque Roberto Mesa es un gran criminalístico. Él va a abordar muchísimos detalles, así es que le dejo a Lautaro el tema sociológico de Montañita, que es bien interesante. Yo pocas palabras, Gonzalito, porque tendré que retirarme dentro de poco por unas cosas personales. A ver, yo creo que este caso nos transporta a nivel nacional e internacional. ¿Y cómo quedó la imagen del Ecuador? Primero, lamentando profundamente la muerte de las dos señoritas argentinas. No creo que haya ecuatoriano ni ecuatoriana que no lamente. Es decir, todos exigimos justicia, pero basado en el debido proceso. Creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo en eso. Y lo que resume mejor es el titular del diario El País de España a los 2 días del acontecimiento. El Ecuador captura a 2 presuntos delincuentes en un día y por internet, Gonzalito. ¿Qué le parece este titular? Diario El País de España. El Ecuador, es para premio, el Ecuador captura a 2 presuntos asesinos en un día y por internet. Esa fue la imagen que dio Diario El País de España al mundo. Vamos en concreto. A ver, yo no tengo por qué desconfiar de mi policía ecuatoriana. Yo quiero a mi policía ecuatoriana. Es más, yo escuché completa la entrevista a los compañeros de la Dinaceda, al coronel Arauz, a quien conozco personalmente, respeto y lo considero mi amigo. Fue una clase académica, magistral. Yo creo que esto debió haber recibido clases, y yo creo que toda la mayoría de los alumnos que estudian criminalística, porque fue una clase de protocolos estupendos. Sí. Ahora, de lo teoría a la práctica, aquí está el sociólogo, la praxis, pues hay un abismo. Lo único en concreto que tenemos hasta ahora es que hay una autoconfesión, que es un elemento más dentro del proceso donde el señor decidió autoconfesarse, que además ya se ha retractado 3 veces. Dice que no participó el amigo, el rojo, después él dice que es inocente, o sea, estamos en nada. Y después aparecieron 3 colombianos en una camioneta. Y ahora aparece un nuevo elemento que Gonzalo nos hace conocer, que es la declaración de este joven cordobés, ¿no? De la provincia de Córdoba, argentino, en donde dice que él posiblemente vio a las chicas a las 10:30, lo cual destruiría todas las tesis, pero es una simple versión. Y entonces, en concreto... Y es un cordobés sin identidad. Sin identidad, ¿no? Entonces no hay que darle un beneficio de la duda porque... Pero en concreto, ¿qué tenemos? Lastimosamente tenemos 2 cadáveres que no son identificables. Es decir, tenemos 2 personas en la morgue, lastimosamente, que no sabemos quiénes son. Yo creo que sí son, lastimosamente, con todo el dolor del alma, María José y Marina. Posiblemente yo pueda creer que yo. Pero la opinión de Ricardo Camacho no es importante, ni la opinión de la familia, que es fundamental. Lo que va a demostrar técnicamente es la prueba del perfil genético o ADN. En el país venimos desarrollando desde hace más de 15 años lo que se conoce la prueba de paternidad. Es decir, la mamá tiene un niñito y el papá no quiere reconocer, se llama la papá y a la mamita, y al niño se saca la prueba de sangre y se hace la prueba de paternidad. Eso lo sabe el doctor Fran Bilbao desde hace 25 años y fue perfeccionado hace 15 y se lo realiza en 12 horas. ¿Qué nos va a dar la autopsia? Ahí Roberto nos va a ayudar bastantísimo. La hora de la muerte, van a encontrar fluidos,
van a encontrar si las personas en el examen psicosomático si consumían o no droga, lo cual no es un delito en el Ecuador consumir drogas, ojo, aquí no es un delito, es un problema de salud pública, pero nos podría llevar a por qué la confianza con los señores. Es decir, es un proceso, para mi concepto, que nació errado, nació torcido, posiblemente de muy buena voluntad. Yo no creo que haya habido una mala voluntad ni de las autoridades, pero ese deseo exacerbado de salir y exponer y tal vez la presión que tenía las autoridades de la máxima autoridad hizo que los señores policías, tan científicamente como trabajan, se salten los protocolos que nos explicaron el otro día. Ese cree este humilde ciudadano. ¿Sobre uso del acelerador, digamos? Sí, en vez de ir cuando ahora han puesto para ir al aeropuerto máximo a 90 kilómetros y el carro me pide a 120, acá se puso a 140. Y yo no quiero discrepar con mis amigos policías, pero yo le escuché al fiscal Chiriboga que pedía disculpas y decía, sí, no tuvimos una buena participación desde el inicio del proceso y no estuvo presente el fiscal. Y aquí el coronel Arauz nos dice que estuvo presente el fiscal. Y termino con esto, Gonzalito. En el Ecuador tenemos un serio problema. Tenemos dos tipos de centros forenses. Unos que son inaugurados con pompas por la fiscalía, que maneja el sistema forense, autopsias, todo eso. Y la policía que debería manejar solo criminalística, es decir, el IBIS, el registro de las armas, etcétera, etcétera, pero también hace forense. Entonces la policía vendría a ser juez y parte, porque ¿qué hace la policía? Ya le explicaron nuestros amigos policías muy técnicamente. Cercan, revisan, hacen levantamiento topográfico, fotografías, lo que disponga el fiscal, toma de declaraciones, de evidencias, cadena de custodia y punto. Pero entonces tenemos dos tipos de centros forenses. Las que fueron llevados, posiblemente Marina y María José, digo posiblemente porque no sabemos si son ellas, fueron al centro forense de la policía. Entonces, por Dios, definamos primero qué clase de país queremos. ¿Quién va a hacer el estudio forense en el país? ¿La Fiscalía o el Ministerio del Interior? Que además sería juez y parte. ¿Qué dicen los protocolos ecuatorianos? Yo creo que la norma internacional, y Roberto me puede avalar, es que yo creo que es la Fiscalía. Porque además no se entiende en este país. Si decimos que tenemos una de las mejores policías del mundo, y si así es, yo soy feliz. Porque los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de nuestra policía. Pero pensar que el 67% de los casos se resuelve en una semana, yo creo que había que exportar esta iniciativa al FBI, a Scotland Yard. Podría ser una fuente de ingreso para el Estado ecuatoriano, sin ofender. O sea, pero ¿por qué a David Romo? En donde su madre tuvo que pedir la reconstrucción a los meses. Y ojalá nos esté escuchando la madre de David Romo, para que llame por teléfono y nos diga cómo haya sufrido cada paso en la fiscalía y en la policía para que se realicen las pruebas de sentido común en este país, Gonzalito. Entonces, cuando país sepamos que en criminalística maneja nuestra querida policía y lo hace bastante bien y que lo siga haciendo. Y si no, ¿por qué en el tercer libro, en el segundo libro, en el segundo libro, si tenemos una policía tan buena, ¿por qué se crea una policía judicial civil? Tenemos la mejor policía del mundo. Y en el libro 2, que se está discutiendo en la Asamblea, donde se crea el Cuerpo de Seguridad Presidencial, Policía de Investigaciones. Esta policía de investigaciones vendría a ser una policía judicial, insisto, Lautaro. Sí. Y entonces, si tenemos la mejor policía del mundo, ¿para qué creamos un nuevo sistema civil que además habrá que enseñarles a los muchachos? Todo es una contradicción, Gonzalito. Muchas gracias. Nos estamos hablando. Y me disculpa, un abrazo. Ya. Es un problema familiar. No se preocupe, Ricardo. Vamos con Lautaro Ojeda, pero un minutito, si usted me dispensa, yo quiero este momento tomar contacto con Roberto Mesa Aniela para ver qué nos dice desde Buenos Aires. La expectativa es que si aquí hay oscuridad, si aquí hay un material de mucha controversia, como que no calza, como que algo falta, como que las piezas se desubicaron por la intervención de instituciones que no llegaron a tiempo, que no concurrieron al instante, que no realizaron su trabajo. Entonces permitieron que las cosas se dispersen. Es meritorio que en algunos tramos de la investigación todo estuvo correcto, cumpliéndose con todo lo que exigen los protocolos universalmente y que ustedes lo conocen. Pero Roberto,
¿qué es lo que Argentina como sociedad piensa del ejercicio de esta investigación? Y si se han construido hipótesis con algunos materiales o subjetivos u objetivos, como sea, que han enviado los abogados o los peritos desde tierras ecuatorianas hasta la capital argentina. Esto me parece que es una necesidad de información que tiene en cambio la gente de Ecuador. Roberto, buenos días, aquí estamos para escucharte. Yo voy con Lautaro Ojeda, la misma interrogante. ¿Qué tendría que surtirnos, digamos, Buenos Aires este momento? ¿Hacia dónde apunta ¿No comprobaron que estaba en línea? ¿Está en línea? Sí. ¿Qué es lo que requerimos informar a la ciudadanía de acá de Ecuador? Tenga la bondad, Lautaro. Muy buenos días. Buenos días. Voy a pedirle un favor, y es referirme al Día de la Mujer. Hoy de mañana usted sí. estuvo acá Dayana Mancheno. Sí. Que presenta un libro, me encantaría leer, pero a propósito de eso yo quiero recordar y quiero recomendarles incluso la lectura del último libro de la periodista rusa sobre el tema de la participación de las mujeres en la guerra mundial. Yo creo que eso es realmente muestra, a nivel mundial, muestra cómo el desprecio, el menosprecio, etcétera, de las mujeres. En síntesis, ¿de qué se trata? Según ella es una periodista y recoge 5,000 testimonios. Y en esos testimonios se encuentra que, no solamente en los testimonios, sino registra que 1 millón de mujeres rusas participaron en la guerra. Y ellas fueron cada vez involucrándose más en la guerra, realmente tomaron posiciones estratégicas, etcétera, pero una vez que termina la guerra y mujeres realmente notables en su participación, en su heroísmo, termina la guerra condecoradas y más, y durante 30 años no son reconocidas por la sociedad rusa. Incluso llegan a tener vergüenza ellas de presentar sus condecoraciones, porque la gente se reía. ¿Cómo una mujer puede ser héroe? ¿Cómo una mujer participó? ¿Cómo una mujer realmente hizo parte o dirigió la división de tanques, etcétera? Es decir, ahí se muestra claramente la exacerbación machista que realmente se da allá. Uh-huh. Eso se da en el mundo. Entonces digo, yo quiero resaltar eso. Y 2 puntos más. Creo que vale la pena recordar que la primera encuesta sobre maltrato de la mujer y de género la hizo el INEG, presentó realmente resultados vergonzosos, y de allí a acá yo creo que realmente no se ha avanzado mayormente. Y no tengo tiempo, sí. Le devuelvo el uso de la palabra, porque privilegiamos para esta hora a Buenos Aires, Argentina. Allí nos va a atender Roberto Mesa. Tenga la gentileza de esa silla de ponerla en la ubicación que es, por favor. Estamos siendo transmitidos con imagen a todo el mundo. Tenemos que tener un poquito de cuidado. A ver, entonces, Roberto en Buenos Aires, si tiene la bondad, yo le preguntaba como interrogante obvia, ¿qué podría rescatar la verdad en Buenos Aires con los insumos, con los materiales y con la información que han recabado los señores expertos que a nombre de la policía argentina y por disposición, entiendo, de apoyo humano y administrativo y político del señor presidente de la República, han estado trabajando en territorio ecuatoriano?
¿Cuáles son sus expectativas? Si es tan amable. Roberto, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Antes de comenzar, yo quisiera aprovechar este espacio para saludar a todas las mujeres en su día, en especial a todas las mujeres que componen nuestro equipo forense, tanto en Argentina como en Brasil, y a todas las mujeres ecuatorianas, principalmente a nuestras amigas que son grandes batalladoras y luchadoras. Y también en este momento quiero solidarizarme con el dolor de las familias argentinas que están atravesando por este momento. Y ya entrando un poco más en el tema, y en este punto está lejos de mí querer polemizar con el coronel Arauz, pero de cierta manera tengo que concordar con las palabras dichas por Ricardo, a quien conozco como persona y como profesional, y así también lo respeto. Pero tenemos que tener en cuenta que acá estamos partiendo de la base del hallazgo de 2 cadáveres en un determinado lugar, cercano al lugar donde se encontraban estas chicas, que hasta el día de hoy no fueron identificadas completamente, o por lo menos a ciencia cierta por las noticias que se saben. Ni siquiera los familiares lograron reconocerlas, perdón. Y otra, por lo que yo estuve leyendo en estos días, inclusive creo que fue el día de ayer, los peritos argentinos no pudieron tomar las impresiones digitales, que sería uno de los métodos de identificación humana más rápido, con la cual se podría contar para poder identificar. Este acceso, según los propios peritos, fue negado por la propia Fiscalía. Entonces esto también hace llamar poderosamente la atención en torno a todas estas investigaciones. Por lo tanto, yo creo que hasta ahora el material que se tiene para poder identificar, y creo que eso es lo que se va a llevar a Argentina, son muestras biológicas para ser comparadas, y así a partir de eso poder determinar si existe compatibilidad de ADN entre los familiares. Eso creo que es hasta ahora lo único concreto que se tiene en este caso. Roberto, ¿qué conocen en Buenos Aires respecto a lo que argumentó Fiscalía Ecuador para impedir el cumplimiento de este protocolo indispensable? No solo Buenos Aires, en este caso yo estoy en Brasil, y en Brasil también ha tomado bastante resonancia este caso por lo que envuelve al género en sí. Por lo que los peritos manifestaron, existió una negativa por parte del fiscal general para que se tomen las impresiones digitales de los cadáveres que se encontraron. Y vuelvo a recalcar, esto llama poderosamente la atención cómo los investigadores, policiales, la propia gente de la Fiscalía o del Ministerio del Interior pueden asegurar que estas son las turistas argentinas, siendo que los propios familiares, cuando fueron al reconocimiento de los cadáveres, no la pudieron reconocer por el estado avanzado de putrefacción de los cadáveres. Y otra también, que según lo que existe en las noticias, aparentemente se tomaron impresiones, o sea, la policía ecuatoriana, los peritos ecuatorianos tomaron las impresiones digitales de estos cadáveres, pero no sé, y de eso no existe noticia pública al menos, con qué fue cotejada como para decir que realmente son estas personas. Y acá nuevamente se abre otro interrogante en este punto. Perdone, Ernesto Zambrini, ¿le suena a usted como periodista conocido? Él pertenece a Telam en Ecuador, es una agencia de noticias argentina, Telam. ¿Usted conoce a Zambrini? Él manifiesta lo siguiente, a ver si usted coincide con él. Dice: los 4 peritos que viajaron a Ecuador
para tratar de identificar los cuerpos que según la justicia pertenecen a las mochileras mendocinas, no pudieron tomar las huellas dactilares de los cadáveres en la morgue porque no tuvieron autorización oficial. Usted ha mencionado que es Fiscalía la que ha interrumpido la diligencia, pero sigo adelante con el boletín de Telán. El comisario inspector Francisco Daniel Guglielmo, jefe del Departamento de Identificaciones Personales, la perito en rastros Brenda Ortiz, el perito de laboratorio químico Jorge Osola y el médico legista Javier Urreta Sáenz Peña informaron anoche en Guayaquil que solo pudieron extraer ADN, pero no las huellas de los dedos, porque no los autorizó el fiscal general Galo Chiriboga, el fiscal general local, dice el boletín de noticias de Telán, Argentina, pero la sede ecuatoriana. Si no tenemos la decisión absoluta del fiscal general, no podemos tomar esa muestra, dijo anoche Guglielmo en una conferencia de prensa brindada en el Hotel Huidan, en la que precisó que si lograban levantar las huellas, tendrían el 100% de certeza de las identidades y en breve tiempo al llegar a Buenos Aires. Tras aclarar que solo tomaron rastros biológicos que le permitirán realizar estudios de ADN comparativos con familiares de las víctimas, Guglielmo afirmó: se logró en parte el objetivo que deseábamos. Ante la consulta de Telán sobre si la justicia ecuatoriana ya considera identificado los cadáveres, los peritos coincidieron en expresar que no lo saben, Estamos a la expectativa de que nos autoricen a tomar las improntas papiloscópicas para poder volver a Argentina con todos los elementos para la correcta identificación científica, concluyó el comisario inspector. Tenga la bondad, doctor, de comentar sobre esto y luego pasamos nuevamente a Sao Paulo. ¿Dónde está Ricardo? Perdón. Atento, Roberto. ¿En qué ciudad de Brasil? Sí. ¿En dónde? Florianópolis, donde tenemos base. Ok. ¿Escuchaste lo que da? Adelante. Sí, Gonzalo, escuché y eso no hace más que reforzar lo que nosotros dijimos en principio, y creo que fue una de las cuestiones fundamentales por la que el gobierno argentino envió estos excelentes profesionales al Ecuador, porque justamente la misión era tomar muestras y poder identificar los cadáveres que se tenían, que por más que hoy la policía o la justicia ecuatoriana diga que no saben, el ministro en su momento, y fue noticia a nivel internacional, afirmaron, creo que con certeza, de que esos cadáveres eran de las turistas argentinas, por lo tanto, la familia se hizo presente en el Ecuador y de hecho creo que están ahí para el reconocimiento y para investigaciones de índole particular, porque por lo que tengo entendido no coinciden en nada y desconfían inclusive de las investigaciones por parte de la policía. O sea que esto sigue abriendo nuevos interrogantes en relación a las investigaciones que se están realizando por este caso, porque justamente todo lo que existe, Gonzalo, en esta investigación, por lo menos lo que se ve públicamente, siempre estamos hablando de lo que sale noticiado, son cabos muy sueltos. No existe absolutamente nada vinculante ni a los cadáveres que están en el lugar, que están en la morgue, ni a los
presuntos autores del hecho. Existen pruebas que inclusive fueron presentadas públicamente, con las cuales nosotros también de manera pública, de cierta manera, planteamos algunos interrogantes, porque por la experiencia nos parecen un poco sueltas y un poco con falta de profesionalismo. Claro. Partamos de la base de que un local de crimen es el lugar más importante desde donde va a partir toda investigación. Y creo que tanto la preservación del lugar como la cadena de custodia no está muy bien en claro, porque inclusive fue encontrado uno de los cadáveres días posteriores al encuentro del primero, y eso estaba a pocos metros del lugar donde se encontró el primero de los cadáveres. O sea, todo eso nuevamente hace o abre cierta sospecha hacia este caso en particular. Yo, por mi experiencia en el país, te puedo decir que el tema de estos testigos protegidos que aparecen principalmente dentro de la Fiscalía por algunos casos investigados, nosotros pudimos ver que generalmente no pasan más allá de un análisis riguroso. Tuvimos un caso muy conocido en el Ecuador, en el cual prácticamente toda la investigación se basó en el testimonio de un testigo protegido, pero que cuando nosotros comenzamos a investigar vimos que existían inconsistencias gravísimas, y así en que todo su relato lamentablemente caiga por el suelo. Pero bueno, la Fiscalía siguió creyendo en ese testigo. Cuando nosotros quisimos acceder a ese testigo, el testigo se había perdido en tiempo y en espacio. Y así como se pierden testigos, lamentablemente nosotros fuimos testigos vivos de cómo evidencias también se pierden sin ningún tipo de responsabilidad atrás de todo eso. Así es, Roberto. Quiero que converses con el profesor Lautaro Ojeda, catedrático universitario que está junto a mí. Él tiene también algunos puntos de vista respecto a esto. Sí. Que naturalmente nos llena de preocupaciones, porque de por medio está la imagen de nuestra policía, la imagen de Fiscalía General, en términos globales de la sociedad ecuatoriana y de su Estado. Los peritos argentinos no han sido autorizados para tomar las huellas dactilares. Esto es una bomba. Y es muy grave para la imagen de nuestro país. Si el señor fiscal ha pedido disculpas por no haber llegado a tiempo al sitio o al escenario de los acontecimientos, potencialmente escenario de esos acontecimientos, ahora se cae el momento en que prohíbe que los protocolos y las diligencias elementales, pero elementales para un investigador, no se pueda practicar por no sé qué causa o qué razón. Entonces, las cosas se complican para nuestro país. Quiero que converses con Lautaro Ojeda. Maestro Lautaro Ojeda, tenga la bondad. Roberto le está escuchando en Brasil en este momento. Él trabaja entre Buenos Aires y una de las ciudades brasileñas. Es colega periodista. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comenzar enfatizando la inconsistencia e incoherencia del proceso, que se llama el proceso de investigación. Y esto lo digo ya no solamente como profesor universitario, sino como investigador. Es decir, la investigación tiene parámetros en general, tiene una lógica, ¿no es cierto? Incluso para formular hipótesis. La hipótesis no se puede formular de un momento a otro. Hay elementos previos, o sea, uno comienza con indicios.
y luego pasa a formular supuestos y finalmente hipótesis. Para formular una hipótesis es necesario disponer de un conjunto de elementos no probados, pero consistentes. Entonces, la primera aproximación que yo tengo es, no entiendo realmente cómo en 24 horas, a partir de determinados hechos, dicen ellos, indicios podríamos decir, llegan a conclusiones tan absolutas, pero a una conclusión absoluta, y después recién empiezan a tratar de seguir el debido proceso, a una justificación posterior realmente a lo que habían desarrollado. Entonces esto llama mucho la atención. Insisto, entonces hay una incoherencia. La incoherencia tiene que ver realmente con el proceso lógico de una investigación. O sea, realmente esto lleva generalmente algún tiempo. Eso no es cuestión simplemente de acercarse al lugar de los hechos y a partir de determinados elementos ya hacer un juicio. Porque además eso se contradice con la ley, con la legislación que establece un procedimiento, como por ejemplo, en este caso, el procedimiento penal tendrá que ver con una indagación previa, con una instrucción fiscal, el dictamen del fiscal, audiencia de juzgamiento, sentencia del tribunal. Es decir, hay una serie de momentos en el proceso de investigación para recién llegar a hablar de culpables. Es decir, que el problema de la presunción debe estar presente permanentemente. Entonces, afirmar que ya son ellas las víctimas, que ellos son los culpables, que esos son a partir de determinados indicios, ¿no es cierto? A partir incluso, es un indicio la declaración, la autoconfesión, que además él ya ha cambiado por 3 ocasiones, ¿no es cierto? Así es. Entonces, no entiendo realmente o por qué de esa ilogicidad, digamos, de esa falta de... Y luego... Falta de coherencia. Falta de coherencia. Claro. ¿No es cierto? Pero hay una información, a ver si los dos investigadores nos dan una opinión. En Fiscalía en Fiscalía Ecuador, se nos ha informado que el señor fiscal general está fuera del país. 1. 2. Que existe un procedimiento penal internacional que obliga a reunir determinados requisitos Obvio. para poder dar acceso a a la recolección de este insumo. Correcto. Que es muy importante. Entonces, Así es. Galo Chiriboga ha dejado este mensaje, quiero entender, el señor fiscal, mencionando que el procedimiento penal internacional y el cumplimiento de lo que solicitan los investigadores argentinos no se puede proceder, no se puede poner en vigencia porque tiene que cumplirse con algunos procedimientos en la ley penal internacional. Debe haber una ley Así macro, es, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que, digamos, sostiene la Fiscalía ecuatoriana. Y claro, los peritos argentinos y los medios de comunicación argentinos dirán, no fueron los peritos argentinos autorizados para tomar las huellas dactilares. Y pare de contar, como se menciona aquí en esta crónica de la agencia de noticias argentina Telam. ¿A usted qué le parece? A ver, yo creo que esto, lo que acaba de señalar, se resume en lo que se llama debido proceso. Yeah. Es decir, hay que seguir una lógica, como decíamos antes. Yeah. ¿No es cierto? No es cuestión de llegar al lugar y a partir, como decía antes, de ciertos indicios ya dictar sentencia. Que además eso es un problema muy grave, porque eso implica el desconocer el papel que las instituciones que tienen a cargo la investigación, en este caso la Fiscalía, el sistema judicial, realmente... Y el escenario indagado, ¿no? Claro. Entonces... Ahí somos responsables. Bueno, yo creo que eso ya es para los presentar sospechas. No quiero decir de qué índole, pero eso ya es realmente
digno decidor, como decimos acá. Pero claro, entonces ahí hay una serie de contradicciones además, ¿no es cierto? Sí. Que bueno, ahora parece que a lo mejor son, por autoconfesión de uno de los supuestos o presuntos, digamos, criminales, asesinos, homicidas. Claro, sí. que probablemente son Potenciales. 3 colombianos. Menciona colombianos. ¿Y? Se desdice realmente de que el papel que jugó su compañero y él mismo. Es decir, eso dentro de un proceso sistemático, profundo y más, se va descubriendo. Eso implica tiempo, eso implica pruebas, eso implica la participación de los entes del Estado que están a cargo de eso. Ahora imagínese, no es que la ausencia del señor fiscal general Roberto en Brasil, no es que la ausencia del fiscal ecuatoriano está evitando el paso a este procedimiento penal de conformidad con metodologías internacionales, para decir de alguna manera. El problema es que los que lleven esta información y la dispersen a los medios de comunicación, argentinos especialmente, van a decir que algo se quiere evitar que conozca tanto los familiares como las instituciones argentinas. Ese es el principal problema que tiene que esclarecer la policía ecuatoriana y fundamentalmente la Fiscalía del Estado. Nos han ofrecido algún punto de vista de última hora del señor fiscal general de la República del Ecuador y estamos atentos a aquello. Roberto, un último comentario, si eres tan amable. ¿Cómo ves esta situación? Sí, Gonzalo, y en esto también tengo que coincidir con el doctor. El proceso de investigación es un proceso complejo que tiene un tiempo. Muévete un poquito, tu celular está falloso. Muévete un poquito. Ahí, dale. Y si partimos de falsas premisas, obviamente que vamos a arribar a conclusiones falsas nuevamente. Y lo que estamos viendo acá, o lo que vimos en realidad, es un caso tratado con una liviandad grandísima, prácticamente digna de uno de los mejores capítulos de CSI, que es una de las cosas que por ahí yo critico porque hace pensar que un crimen se puede resolver en cuestión de horas, y eso no debería ser así. O sea, esto tiene un tiempo específico, tiene una metodología específica, tiene un análisis crítico de todas las evidencias que se encontraron en el lugar para ver si tienen vinculación con el caso que se está investigando. Y lo otro que me parece raro es que existiendo un fiscal local que está llevando el caso, no entiendo por qué tiene que tener la venia o la autorización del fiscal general para que autorice esto, siendo que se está hablando desde un comienzo que esta ayuda enviada por el gobierno argentino a Ecuador tuvo nada más ni nada menos que la misión de ayudar y de agilizar en la identificación de esto. No tuvo la misión de dificultar más aún la investigación de este caso. Y esto hace nuevamente que se vuelva algo borroso, algo que está en la penumbra, y no logramos entender por qué pasa esto. Como pasó con otros casos que todavía están sin resolverse, por falta de diligencia, por falta de pruebas. Podríamos estar una mañana citando y hablando de casos puntuales. Pero bueno, hablemos en general de esto, que es lo que, a mi entender, a mi opinión personal, todavía sigue siendo
sigue estando abierto. Para mí no está cerrada ninguna de las puertas o ninguna de las hipótesis, porque aún no fue confirmada la identidad de los cadáveres que se encuentran ahí, y una vez identificados, si caso fueran las chicas argentinas, se tendrá que investigar el entorno, cómo llegaron ahí y qué fue exactamente lo que pasó. Armar ese gran rompecabezas que es la investigación de un crimen para dar una respuesta a la ciudadanía, para dar una respuesta a los familiares que están esperando esa respuesta del Estado ecuatoriano, que es hoy quien tiene en sus manos la investigación de este caso y quien debe actuar con todo el rigor de la ley y con todo el rigor científico que este caso merece. ¿Qué queda pendiente, Lautaro? En la misma línea que acabamos de escuchar de Roberto Mesa, creo que es muy apresurado y puedo decir muy eficiente el que las autoridades del Ecuador, por ejemplo, descarten completamente algunas preguntas o algunos interrogantes respecto a si ha habido una participación del crimen organizado, etcétera, y realmente señale que descartan completamente que los asesinatos de las dos jóvenes sea producto de trata de blancas. A ver qué elementos tienen. Pero mire, la afirmación es definitiva. Es decir, ¿cómo es posible con determinados indicios realmente llegar a afirmaciones absolutas? Eso realmente, o sea, como investigador que yo me permito realmente destacar, en mi vida he ejercido la investigación, he hecho investigación durante más de 30 años, esto me parece realmente absurdo. Igual, pasando al caso, un caso de un nuevo crimen en la península de dos menores degollados. La DINASED operó, se trata, afirma, de violencia intrafamiliar. Punto. Se toman los padres y se acabó. O sea, qué agilidad. Yo creo que Sherlock Holmes realmente debe estar, si viviría, muy envidioso, porque realmente él, si bien es cierto que tenía una agudeza realmente en la investigación, comenzaba con indicios, pero no creo que a partir de un indicio llegue a conclusiones tan rápidas. Pero el proceso indagatorio de los chicos, ese continúa, no han cerrado todavía. Aquí en cambio se está dando paso con esta negativa a que haya una especie de un discurso reclamante de parte de la institucionalidad argentina y de los familiares, naturalmente, de las chicas, ¿no es cierto? Un discurso que obviamente partirá de una pregunta: ¿por qué es que no permiten esta diligencia, que debe ser parte de 14 diligencias con la finalidad de transparentar las investigaciones ha habido que realizar internacionalmente, cuando el asunto es de institucionalidades país o tres países más involucrados? El fiscal general tiene que disponer 14 diligencias con la finalidad de transparentar las investigaciones. Después incluso de que haya una reunión con los familiares. Y nos comunican que el fiscal encargado es el doctor Juan Pablo Arévalo. Él está hecho cargo. Pero Juan Pablo Arévalo, este momentito no logramos ubicarle, pero él tendrá algún mensaje que transmitir tanto a las autoridades argentinas, porque él es el que se ha interrumpido la diligencia. A ver, comencemos. No creo que es el fiscal general, porque él ya se ha ido. Claro, comencemos señalando que el pedido del gobierno argentino, el pedido primero de los familiares y luego del presidente Macri, ¿no es cierto?, y la aceptación a buen gusto del presidente Correa es realmente facilitar todo. Y ahora, del señor fiscal. Pero claro, ¿qué significa facilitar? Hay algo elemental
no soy un criminólogo, pero sí soy un investigador. Algo elemental es la identificación de las personas realmente, supuestamente, que son supuestamente... Pero si hubiera algo que están ocultando los policías, los investigadores ecuatorianos, qué sé yo, o el señor, en la potencialidad de que eso esté ocurriendo, de esto no sabe el presidente entonces, de la República, Rafael Correa, que dice, encantado, bueno, no, pero colega es que Macri, él no conoce, él desconoce realmente el proceso, evidente, pero él desconoce, es decir, esa es una declaración anterior que luego hay que ponerle en el contexto actual. A un presidente no se le puede decir, o sea, por el presidente partes, ¿no? Además no tiene por qué estar haciendo Ni declaraciones, opinar, claro. ni opinando realmente, y sumándose, es que la investigación es correcta. ¿Cómo así? Y si le demuestran que es contrario, ¿quién queda mal también? El presidente de la República. Claro. Él tiene que respetar. Bueno, pero el juicios de valor no le he oído que haya emitido. No, pero él da un respaldo a la investigación, de los resultados de la investigación. Nuestra. Claro. Entonces es realmente, yo entiendo que es un respaldo. Entonces le satisfizo lo explicado, lo informado por los señores policías. Pero es más, yo tengo acá he recogido realmente una frase, dice, algunas veces, dice, son palabras del señor presidente, algunas veces somos víctimas de nuestro propio éxito. Dijo este martes el presidente de la República para referirse al desarrollo de las investigaciones en el caso de los dos. O sea, realmente, no. Ahí me acuerdo en Asociación de Ideas lo que dijo ayer el señor asambleísta Ramiro Aguilar. El señor presidente debería evitar... Debería guardar su puesto, digamos, ¿no es cierto? No inmiscuirse en todo, porque no hay espacio, no hay fenómeno en el que él realmente dé su opinión. Pero no solamente su opinión. Él adjetiviza como exitoso el proceso de indagación. O sea, en definitiva, ¿sabe lo que se puede decir, Gonzalo? Es que nos tienen envidia. Eso es lo que dice, prácticamente. Claro. O sea, tienen envidia del éxito. Entonces, el resto son las policías, etcétera, son envidiosas del éxito. Y no quiero empañar con esto el buen trabajo que ha venido desarrollando y que desarrolla la policía, ¿no es cierto? Pero creo que realmente esto muestra, o es una muestra más de lo que he insistido. Yo ya no paso esto, porque dice, una de las disposiciones fue el análisis del ADN. Pero la necropapiloscopia ya se ha hecho en nuestro país, ya se ha hecho. ¿Por qué están aludiendo a este tema? Aludiendo. Claro. Los fiscales no pueden atender porque están en toma de versiones. Usted eso me explica a mí. Sí, no hay ningún problema. Además el tiempo, tenemos otro. Sí, otro ahora, compromiso. si bien tienen ya, se ha hecho eso y acá, presenten nomás. ¿Cómo queda esto destapado? Yo creo que esto profundiza la incertidumbre, profundiza la inconsistencia y la incoherencia, a pesar de todos estos elementos a posteriori que se dan luego de las 24 horas en las que supuestamente el ministro del Interior resolvió todo el asunto de manera muy clara. Se tratan de tales, hay una confesión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿ya qué más quieren hacer? Entonces, claro. ¿Qué más quieren? Si nosotros estamos dando la palabra y si ese proceso está respaldado incluso por el señor presidente, es decir, ya, ¿para qué aceptan incluso ya la participación de tanto de argentinos y piden además la participación de peritos colombianos, ¿no es cierto? Entonces, yo realmente llega un rato que estoy confundido, por decirlo menos, ¿no es cierto? Y creo que esta es una demostración realmente de una ligereza, una enorme ligereza. Nuestra, realmente, que espero que realmente las pruebas, no sean de tal contundencia que nieguen
no todo, pero que borren en gran parte esta imagen de éxito que realmente hemos querido dar en un tiempo récord. Pero no es tampoco comprobado de que el señor fiscal general Galo Chiriboga se haya opuesto a la práctica de esta diligencia. No sabemos. Porque él al parecer, las diligencias que ha impuesto, ¿quién? Que ha dispuesto. Uh-huh. ¿Y quién se opone entonces? O sea, él ha dispuesto que no se recepten, en definitiva, no se permita, ¿no es cierto?, tomar las huellas dactilares. Pero en cambio entonces la agencia de noticias argentina, Telam, dice en su titular el periodista Ernesto Zambrini: los peritos argentinos no fueron autorizados para tomar las huellas dactilares. Así es. Aquí está. Así es. No es una cosa que nosotros hemos transmitido. Yo diría, Gonzalo, que hay un principio... Aquí está con todos los datos, ¿verdad? Una de las disposiciones fue el análisis del ADN. Antes del viaje, sí. Pero la necropapiloscopia ya se hizo en el Ecuador. Las huellas dactilares. Sí. O sea, lo que les deben haber dicho es: ya se hizo, ya llevaron, ya... No ya llevaron, ya se hizo. Ya se hizo. Claro, Está en poder de alguien. Claro. Qué complicado. No sigamos especulando. Vamos a esperar las informaciones oficiales. Pero yo tengo esto que guardar. Este despacho de la agencia de noticias argentina Telam, en donde dice: los peritos argentinos no fueron autorizados para tomar las huellas dactilares. ¿Y cómo así ponen esto? Los 4 peritos que viajaron a Ecuador para tratar de identificar los cuerpos que según la justicia pertenecen a las mochileras mendocinas no pudieron tomar las huellas dactilares de los cadáveres en la morgue porque no tuvieron autorización oficial. Aquí está. Pero las huellas de los dedos porque no lo autorizó el fiscal general local, Galo Chiriboga. Así es. Entonces, el señor periodista argentino y la agencia de noticias argentina tiene que explicar esto. Vamos a necesitar de tiempo. Gracias, compañeros. A ver, Gonzalo, Gonzalo, yo quiero destacar algo fundamental. Claro, Lautaro. Es el papel de los medios de comunicación. Si los medios como este y algunos 3 o 4 más que conocemos claramente no invitarían a investigadores, a expertos, etcétera, en este tema, yo creo que la cosa realmente no hubiera llegado al nivel de debate que está. Gracias a ustedes, prensa y medios corruptos, es que realmente se va a descubrir posiblemente, o se va a dar caminos realmente para... Ojalá no sea así. No, el país, digo, por ¿no? el país, evidentemente. Claro. Entonces, yo creo que eso hay que insistir mucho. Pero yo he tenido la oportunidad... Si nos han estado mintiendo, es cosa seria, es cosa seria. O sea, sentirnos engañados, ¿no es cierto? De esta manera, creo que debería traer la indignación. No estoy usando sino una palabra correcta. La indignación de los ecuatorianos frente a esta ligereza, frente a esta supuesta eficiencia con la que realmente ha actuado, especialmente de cabeza, el señor ministro del Interior, con el aplauso, por cierto, del señor presidente de la República. Si no aplauso, presión. El mismo presidente dijo... Presión, pero además yo les respaldo. llamaba a cada instante... Claro, y claro. El respaldo es obvio que debe haberle otorgado, ¿sí? Claro. Pero realmente... Ahora, ¿se merecía o no se merecía? No estés consciente. Ahí es especulativo el asunto. Y una última cosa que yo quisiera señalar, se hablan que cuidado los investigadores, los que somos invitados, especulamos. Bueno, por favor, analicen, y esto los investigadores, el papel de la especulación en un proceso de investigación. Por favor, lean a Sherlock Holmes, vean cómo él con indicios y más, bueno, será porque yo le
yo tengo una gran admiración por este investigador extraordinario, cómo iba él reuniendo elementos, formulando en definitiva supuestos y finalmente hipótesis, y luego de todo eso realmente señalando, no declarando culpables o no, sino pasando a quienes le corresponde, que es a la justicia, el que pueda decir son culpables o no son culpables. Gracias, maestro Lautaro Ojeda, por su compañía, y estaremos informando a ustedes, entiendo que en las próximas horas, con mayor solidez, esto que nos deja realmente preocupados como sociedad ecuatoriana. Señoras y señores, volvemos rápidamente porque vamos a dar a conocer a ustedes el nivel hasta donde ha llegado el debate cameral que tiene que ver con la reforma laboral que le calificaron incluso de reforma neoliberal. Las opiniones sobre las reformas laborales que propone el gobierno están súper divididas. Mientras el empresario la saluda, los sectores sindicales advierten sobre pérdida de derechos y reducción de los ingresos de los trabajadores con jornadas inferiores a las 8 horas. Esto y más en breves instantes, porque estamos informando, ustedes son los que deciden.